testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Lo reconocí. Vamos, adóralo, adóralo, adóralo. Que tu adoración llegue delante de su presencia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es tú quien camina junto a mí, Dios, al que puedo hoy sentir. Jesús, quien me deja entender que Él siempre ha estado allí. sí, Señor. Mientras lo escuchaba hablar, mi corazón ardía en mi interior. Lo reconocí, lo reconocí. Y mis ojos se veló, lo reconocí. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Eres tú quien camina junto a mí, Señor, al que puedo hoy sentir. Él está ahí a tu lado acompañándote. Jesús, Él es el que te ayuda a quien entender. me deja El que abre tus ojos. El único que no te va a fallar. siempre ha estado aquí. Es mi Jesús, amado Jesús, precioso Jesús. Vamos, iglesia. No lo escucho. No escucho a la iglesia adorarlo. Por acá. Sí, dale. Pastora Fabián quiere darle gracias a Dios porque recibieron una respuesta grande del Señor. Estaban a punto, de perder su casa allí en el barrio, pero ellos sintieron junto con su esposa con fe de dar ese paso de fe y empezar de nuevo a construir su casa, y el Señor esta semana les regaló el techo y los bloques para terminar la habitación. ¡Gloria a Jesús! Pastora, el Señor a Bárbara le ha dado un talento con sus manos para hacer manualidades. Hace en su casa, hace cosas muy lindas. Y cuando se dio la palabra de manos llenas, ella trajo un voto delante del Señor, tomó esa palabra y sé que todos los días la están llamando, tiene muchísimo trabajo porque a la gente le gusta lo que ella está haciendo. Amén. Sabe que es el Señor que está detrás de esto. ¡Gracias, Amén. mi Dios! Nuestra hermana tiene un testimonio de su esposo que hace más de 2 años que sufre de diabetes. Por esta causa, cuando tenía picos de diabetes se reventaban las venitas en sus ojos, tenían que operarlo. Y cuando volvía otra vez a subir la diabetes se volvían a reventar. Entonces el diagnóstico médico era: este hombre va a quedar ciego. Por más que lo operemos de cataratas, lo sigamos operando, va a quedar ciego, porque cada vez que lo operamos se vuelven a reventar las venitas. Pero ellos vinieron delante del Señor a clamar por esto. Lo han operado hace más de 2 meses, que no se revientan sus venitas, que se normalizó la diabetes. Solamente usa anteojos para leer. El Señor ha hecho la obra. Amén. Esa es la insistencia delante de Dios. Pastora, esta familia que
quiere dar gracias a Dios. Sucedió un tremendo milagro con ellos. Ellos el día domingo, su hijito fue al hospital porque cuando él amaneció de la siesta sintió mucho dolor en su garganta. Entonces la mamá la llevó al hospital, a pediatría. Los médicos le hicieron estudios de garganta, también de la espalda, y le mandaron a que comprara un medicamento. Del trayecto de pediatría hasta la farmacia, el nene comenzó a levantar fiebre, a tener vómitos, convulsionó. Porque fue literal, ¿no es cierto, Emma? Vos estabas en el baño y de repente el nene empezó a dar vueltas hacia los ojitos para atrás, empezó a quedarse como su cuerpo duro y ahí saliste corriendo a pediatría nuevamente. Después de que los médicos lo internaron en terapia enseguida porque aparte de convulsionar tuvo un paro respiratorio, pastora. Dice, la mamita me contaba que el nene llegó violeta a pediatría. O sea, ya no estaba respirando. Como me contaba Emma, dice, pastora, estaba muerto, mi hijito no respiraba. ¿No es cierto, Emma? Sí, así es, pastora, así es. Seguí contando. Sí. Entonces, cuando lo llevo otra vez a pediatría, a llevar al que el nene me empezó a convulsionar, ¿viste? Y quedó no respiraba. Entonces salí corriendo con él, ¿viste? Y empezó a quedar sin aire, así, todo moradito quedó. Bueno, a ver, dale, seguí, Nati. Sí. Y después, los médicos le hicieron estudios de la cabeza, de todo su cuerpito, porque, para saber lo que tenía. Cuando le hicieron estudios, también los médicos encontraron como que él estaba incubando algo, aparte de lo que le había pasado. Su papá vino acá el domingo, al comenzar la reunión, le trajo un pañalcito, un pañal para que el pastor, Tremendo, lo que el pastor orara. Porque cuando él convulsiona y todo lo que pasó y lo internan, te lo llevaron directamente a terapia intensiva, ¿sí? Porque al no saber qué es lo que el nene tenía, los médicos por cuidado y por prevención directamente lo llevan a terapia intensiva y lo entuban, ¿sí? Entonces, ¿eso fue a qué hora más o menos? Como a la tarde temprano. Tarde temprano, sí, Alejandro, sí. Cuando empezó la reunión, vino a la casa del Señor. Trajo una prenda de su bebé para que el pastor le ore. Fue corriendo nuevamente al hospital, más allá de que fue un proceso porque estuvo muchos días, pero ustedes le creyeron a Dios. Sí. Que cuando le pusimos el pañito, a las horas le sacaron el respirador, estando en terapia intensiva. Estando en terapia intensiva. ¿Qué, Alejandro? A las 3 de la mañana de ese mismo día le pidió a un enfermero que quería ir al baño. Ya quería ir al baño. Es tremendo lo que puede hacer la fe, un baño ungido, y ahí tenemos el testimonio del bebé. Nos recibió corriendo al pastor y a mí, contento, feliz. Vamos a darle la gloria al Señor. El nene. Gloria a Jesús. Lucas 19, vamos a leer del 1 al 10. ¿Lo tiene? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver. Muy bien. Lucas 19, verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dale un aplauso a su palabra. Aleluya. Hoy quiero contarte algo que descubrí en la palabra y que es para todos, el que lo quiera. Y es una doble porción que Él la tiene preparada para algunos. Y quiero mostrarte cualidades, o qué hace, mejor dicho, que Él decida darle esa doble porción a algunos. Porque Dios puede darte más, aún de lo que esperas. Dios puede darte mucho más. Él no tiene límites. Y si Dios tiene más para mí, yo lo quiero. Yo no sé cuántos dicen yo quiero todo. Así que hoy vamos a ver cómo se desata esa doble porción. ¿Cuántos quieren saberlo? Voy a darte 3 ejemplos de personas que alcanzaron una porción más grande que la de los demás. No sé, esa porción puede ser una gran bendición, una gran conquista, una doble porción en la unción, en lo económico, en lo espiritual, en lo ministerial, en tantas cosas que anhelamos. Pero es una doble porción. Y yo la encontré en la palabra y yo la quiero. Y encontré que tienen a los que Dios se la da. Así que quiero compartirte esta noche esa buena noticia. Porque si lo haces, Dios te lo dará a ti también. Amén. Zaqueo para mí es un ejemplo de alguien que logra esa porción mayor a los demás. Mayor a los demás. Yo realmente quiero que Dios los bendiga a todos. Yo lo quiero. ¿Usted quiere que Dios bendiga a todos sus hermanos? Pero ¿cuántos quieren? Yo quiero más. Yo quiero más. Parece egoísta lo que digo. No, pero yo quiero que Dios los bendiga a todos, pero que Dios me bendiga mucho a mí también. Es el anhelo de cada uno, que Dios bendiga a todos mis hermanos, pero que a mí me dé mucho. Y eso quizás fue lo que había en el corazón de Zaqueo. Él quería más. Él quería más, él quería conocer a Jesús. La Biblia dice que todos estaban allí queriendo conocerlo, lo querían escuchar, los querían ver. Él tenía un problema natural, era bajito de estatura, así que él luchaba contra un impedimento más que los demás, porque los otros quizás por la multitud que se agolpaba, algunos se podía apoyar entre los hombros de los demás. Y vio que siempre hay uno más desubicado que otro y se apoyaría y molestaría a los demás. Otro, permiso. Pero Zaqueo, por causa de su altura, no podía hacer eso. Pero yo creo que muchos, al no poder ver a Jesús, se habrán retirado, se habrán conformado con escuchar algo o escuchar la repetición de alguien que dijo, no, dijo esto, o sanó a un ciego, o sanó esto. Conformarse con lo que otro decía. Pero Zaqueo hizo algo más. Diga conmigo, hizo algo más. Hizo algo más. Zaqueo hizo algo más que todos. No hizo lo mismo. Es más, muchos se conformaron porque estaban allí tratando de pescar algo. Yo recuerdo cuando vino el pastor Ricardo a Estudiantes y afuera era el doble de gente que adentro. Yo no sé cuántos se acuerdan. Adentro estaba totalmente colapsado, pero afuera había el doble de gente. Y era un bullicio y era un desorden y toda la gente allá afuera desconforme y todo. Pero empezó a predicar el pastor. Así estaba. Un silencio tratando de escuchar. Y el pastor soltaba una palabra y el amén de afuera era más fuerte que el amén de adentro. Yo creo que todos allí estaban así tratando de escuchar a Jesús en esta historia, porque no podían acercarse. Pero Zaqueo hizo algo más. Hizo algo más que todos. Él dijo, yo no me voy a conformar. Más encima que no puedo, porque todos, muchos no pueden. Yo soy bajito, no me voy a conformar. Así que se adelantó. Yo creo que corrió y dijo, seguramente va a pasar por aquel lugar. Y allí hay un árbol. Así que fue y llegó a ese lugar. Antes de que Jesús llegara allí, llegó a ese lugar. Con esfuerzo se habrá subido, se habrá acomodado y se habrá puesto allí. Ahora sí, nadie me va a quitar verlo cuando pase.
Pero para sorpresa de él, cuando Jesús llega a ese lugar y él estaba listo, yo lo voy a ver, aquí nadie, tengo vista privilegiada. Jesús mira hacia arriba y lo llama por el nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose, que yo vaya y pose en tu casa. Mis hermanos, miles apretaban, escuchaban, intentaban querer ver, querer escuchar, querer estar cerca, pero para él había una porción especial. ¿Por qué? Porque fue el único que hizo más que los demás. ¡Aleluya! Dale ese aplauso. Amén. Doble porción para el que hace más. Quiero darte otro ejemplo. San Juan capítulo 6 versículo 1 en adelante. Y después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: acá está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de panes, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Una situación curiosa. Jesús de repente prueba a sus discípulos. Dice que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres, los niños. Este pasaje está expresado en los 4 evangelios. Luego hay otro milagro similar que habla de 7 panes y habla en 2 evangelios lo cuenta solamente. Pero puntualmente quiero usarlo para esta palabra, porque Jesús prueba a los 12 discípulos con esto. ¿Cómo hacemos para darle pan a toda esta gente? Miren, necesitan comer. Él estaba probándolos porque dice la Biblia que sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe le dice: Señor, no alcanzaría 200 denarios, o sea, el sueldo de 200 días de trabajo no alcanzaría para darle de comer a mínimo 10,000 personas había allí. No alcanzarían 200 sueldos de 200 personas de un día, no alcanzaría para ni siquiera darle un pedazo de pan. Pero había ocurrido algo, dice la Biblia. Un muchacho, diga conmigo, un muchacho. Había ido a Andrés, otro de los discípulos, y le había dicho: Andrés, tengo una idea. Si le damos al Señor estos 5 panes y 2 peces, yo creo que esa era su vianda. Claro, era la mamá lo había mandado con un tupper. ¿Usted lo mandó alguna vez con un tupper la mamá? No me va a perder el tupper, ¿no? Bueno, iba este muchacho, la Biblia no da más datos que eso. El muchacho había ido con su vianda, había llevado el tupper, le había sacado la tapa y le había dicho: Andrés, tengo una idea, ¿por qué no le damos esto al Señor? Y Andrés va como si fuera una: Señor, acá hay un muchacho, no sé, mira lo que dice.
Y dice la palabra que el Señor tomó esos 5 panes y esos 2 pescaditos y los levantó al cielo y los bendijo. Y al descender ese recipiente, comenzó a repartirlo entre los discípulos y los discípulos entre la gente. Y dieron de comer a 10,000 personas. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo creo que eran más de 10,000 personas. Y todos, absolutamente todos, comieron cuanto querían, de panes como de peces, y se saciaron. Y ocurre algo. Dice el Señor: ahora recojan todo lo que sobró. Y llenaron 12 cestas llenas. 12. Justo, una por cada discípulo. La Biblia no da más datos, estos son simples suposiciones, pero conociendo al Señor, ¿para quién habrá sido esas 12 cestas llenas? Yo creo, conociendo los principios de la Biblia, que fueron para el muchacho. Porque fue el muchacho el que tuvo la iniciativa. Porque fue el muchacho el que lo sembró. Porque fue el muchacho que sacó lo único que tenía y lo puso en las manos del Señor. Y conociendo a mi Señor, yo sé que Él no se iba a quedar sin recompensa. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Dijo: bueno, ahora ustedes que no se les prendió ni una lamparita, ahora vaya cada uno a acompañar a este joven a su casa. ¿Sabe lo que habrá sido ese muchacho caminando con 12 discípulos atrás, uno con cada canasta, a llevar esa poderosa recompensa a la casa de ese muchacho? ¿Por qué? Porque hay una porción aumentada para el que hace algo más. Este muchacho se animó. Sí, está bien, no tenía quizás la autoridad para ir al Señor y dárselo, pero se lo dio a Andrés. Y Andrés se lo dio al Señor. Pero la recompensa no vino para Andrés. Yo creo y estoy seguro que la recompensa, esas 12 canastas llenas. Usted se imagina ese chico que fue con un bolsito de comida y vuelve a la casa con 12 discípulos y una canasta cada uno a la casa de la madre, a decirle: acá traigo, mamá, lo que sobró. 12 canastas llenas. ¿Por qué? Porque hay una doble porción, una porción aumentada para el que se atreve a hacer algo más que los demás. Vamos a darle ese aplauso. Esto es un misterio que la Biblia lo deja, arroja luz. Y encontré este mismo principio en algo que les prediqué hace poco, en el milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Dice Mateo 14, versos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Este pasaje que les prediqué hace un par de semanas, cuando Pedro se animó a hacer algo distinto a los demás. Los 11 se quedaron allí en la comodidad de la barca. Los 11 se quedaron sentados ahí, acurrucados, porque tenían miedo. Jesús venía caminando sobre el agua y ellos pensaron que era un fantasma, se asustaron. Pero dice la Escritura que Pedro marca la diferencia y hizo algo más. Diga conmigo: hizo algo más. Hizo algo más. Porque ahí está la esencia de esta palabra. El que hace algo más. El que hace algo más. El que hace algo más que el resto. El que se anima. El que se atreve. El que dice: todos no están allí paralizados, yo voy a hacer algo más. Yo me atrevo, quizás pase algo. Este discípulo llamado Pedro se atrevió y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y claro, el Señor le agradó eso. Le dijo: claro, Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Se hundió? Sí, se hundió. Y el Señor lo levantó. Pero en Hechos 2, mis hermanos, en Hechos 2 viene la porción aumentada. En Hechos 2 viene la recompensa para mí, para ese acto de valor, para ese hombre que no se conformaba y que estaba a punto siempre de romper el molde y hacer algo más. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre todos, la Biblia dice: Pedro se puso en pie en medio de todos y comenzó a predicar un mensaje tan poderoso que 3,000 se convirtieron ese día, se bautizaron y se sumaron a la iglesia. 3 capítulos más adelante
la sombra de este hombre pasaba, tocaba a los enfermos y eran sanados. ¿Sabe cómo se llama eso? La porción del que hace algo más. Fue el gran apóstol Pedro. Mis hermanos, los grandes hombres de Dios no fueron especiales porque tenían algo especial. Dios hizo cosas grandes, especiales con ellos, porque se animaron a hacer algo más que los demás. Se animaron a creer por algo más. Imagínense ese muchacho, 10,000 personas, solo él. Yo me imagino, abrió el tapercito y digo, se lo doy, no se lo doy, se lo doy, no se lo doy. Basta que me devuelvan el tupper, está todo bien. Dijo, va, al Señor no me animo, pero se lo llevo a uno de los 12 y se lo dio a Andrés. Y Andrés, todavía medio incrédulo, le dice, Señor, mira, acá hay un muchacho, mira lo que dice. ¿Qué es esto? 5 panes. Era una enseñanza. Pedro, Zaqueo, yo no me voy a quedar. No me voy a quedar con que intenté. Fue y se subió a un árbol. Mis hermanos, esa historia o estas historias son para mí el ejemplo del obrar del Espíritu Santo. Él hace cosas especiales sobre aquellos que se atrevan a hacer algo más, sobre aquellos que se atreven a salir de la comodidad, aquellos que se atreven a salir del confort, de decir, bueno, me conformo en hacer lo que tengo que hacer y nada más. Al que hace lo que tiene que hacer y nada más, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? ¿Cuántos saben? Siervo, ¿qué más? Inútil. Suena feo, ¿verdad? El que hace nada más que lo que tienes que hacer, siervo inútil. Siervo inútil. Yo no quiero ese título. Yo quiero ir por más. Yo quiero ir por más. Yo quiero hacer lo que tengo que hacer y quiero hacer algo más. Yo quiero salir de la categoría de siervo inútil, porque el que hace solo lo que tiene que hacer se llama la categoría, el rango, siervo inútil. Ni hablar el que no hace ni eso. Pero el que hace apenas lo que tienes que hacer, la Biblia lo llama siervo inútil. Pero hay una porción doble o aumentada o extra grande. ¿Vio cuando usted va a pedir el combo y dice no quiere la aumentada, no quiere, le agregamos otra porción, le agregamos el combo más grande, le duplicamos la promoción, paga uno, lleva dos, le agregamos gaseosa, le agregamos más papa frita, le agregamos salsa, le agregamos. Eso es la bendición de Dios sobre aquellos que dicen yo no me conformo haciendo lo que todos hacen, yo voy a hacer algo más. Ese hacer algo más no tiene que ver con capacidad. Créanme, de todo corazón les digo, yo soy muy poca cosa en mis capacidades. Yo soy muy poca cosa en mis talentos. Cuando voy al secreto le digo, Señor, ¿por qué siempre me cuesta tanto todo lo que quiero hacer, pero yo no puedo conformarme? En mi corazón, cuando salgo de allí de llorar mi frustración, le digo, yo quiero hacer más. Yo no puedo pasar los años de mi vida conforme con lo que hemos logrado, con lo que estamos haciendo, porque hay más mares para abrir, hay más ríos para abrir, hay más puertas que golpear, hay puertas para conquistar, hay familia de esta ciudad que tiene que conocer a Jesucristo. No podemos quedarnos de brazos cruzados solo haciendo lo que podemos hacer. Tiene que levantarse una generación que diga, yo voy a hacer más, voy a hacer más. Para ellos hay una doble porción. ¡Aleluya! Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.